Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus, liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. La séptima regla. Que aquel que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba con sus poderes naturales, para que pueda resistir las diversas agitaciones y tentaciones del enemigo, ya que puede resistir con la ayuda divina, que siempre permanece con él, aunque no la sienta claramente. Pues el Señor le ha quitado su gran fervor, su abundante amor y su intensa gracia, dejándole, sin embargo, gracia suficiente para la salvación eterna. Bienvenido, Padre Gallagher. Gracias, Chris. Esta es una regla muy importante, ¿no? Mucho, porque es la diferencia entre simplemente sentir la desolación, como en los últimos días, cuando he intentado rezar y simplemente no siento ninguna energía, y ver un significado más profundo en ello. Siempre me ha gustado rezar, pero estos últimos días ha sido muy árido y difícil. No me entusiasma la idea de ir a la parroquia para el estudio de la Biblia u otras actividades, y mi energía espiritual está baja estos días. La diferencia está entre sentirme como una carga sin sentido y comprender que esto forma parte de la providencia del Señor en mi vida. Una vez que comprendemos ese significado, muchas cosas cambian. Tenemos mucha más energía para soportarlo. Veamos un texto de la beata Ángela de Foligno, figura de santidad de finales del siglo XIII y principios del XIV en la tradición franciscana. Nació, creo, 25 años después de la muerte de San Francisco, en Foligno, cerca de Asís. No sabemos mucho sobre los primeros años de su vida, aparte de que era bastante mundana en aspectos que no encajan con nuestra fe en Cristo. A los 37 años, en circunstancias que no conocemos bien, su vida cambió radicalmente. Hubo un tiempo de prueba, hubo muertes en su familia, y ella se acercó mucho al Señor y comenzó una vida de gran santidad. En este día en particular, en su libro de la Beata Ángela, dice que durante este período se encontraba en un estado de gran tensión, pues le parecía que no sentía nada de Dios, y también tenía la impresión de que estaba abandonada por Él. Ahora hemos estado escuchando ese lenguaje en estas reglas, y podemos identificarlo fácilmente por la desolación espiritual que es. Ella continúa diciendo, ni siquiera podía alabar a Dios o permanecer en oración, y estoy segura de que todos hemos sentido eso en tiempos de desolación espiritual. Como he dicho tantas veces, no hay que avergonzarse de ello, es una experiencia que Dios permite. Eso es lo que le ha sido quitado a la Beata Ángela en este momento. Cualquier sentido o sensación de la cercanía y el amor de Dios en su oración, en su esfuerzo por servirle y amarle. Todo eso le ha sido quitado, pero algo no le ha sido quitado. A esto llega Ignacio en la regla séptima. Sigue diciendo, parecíame que lo único que quedaba de Dios en mí era la convicción de que no había padecido tantas pruebas como merecía, y asimismo que no quería apartarme de su gracia pecando, por todo el bien o mal o sufrimientos que el mundo ofrece, ni quería asentir a ningún mal. Ahora tocas algo, una obra de Dios, una gracia de Dios que actúa en Ángela y que es tan profunda que la desolación simplemente no puede tocarla. Hay una adhesión sólida como una roca al Señor justo en medio de ese tiempo en que ella está desolada y no siente el calor del amor de Dios, pero ella dice que ni por ningún pecado, ni por ningún bien, ni por nada de lo que pudiera suceder, ningún sufrimiento que pudiera evitar, consentiría jamás en ningún pecado ni en ningún mal. Como he dicho tantas veces, no hay que avergonzarse de ello. Es una experiencia que Dios permite. Podemos sentir en eso que la gracia de Dios está actuando profundamente en ella a un nivel mucho más profundo de lo que la desolación
puede llegar a tocar, y eso es lo que Ignacio quiere que pensemos justo cuando estamos en el tiempo de la desolación, de modo que los últimos días han sido duros. No he sentido la cercanía de Dios. Suelo pasar, digamos que es sábado, bajo a la iglesia y paso 1 hora en oración, y estoy 10 minutos en esa oración y todo parece seco. No siento la cercanía de Dios. Todo en mí quiere cerrar mis libros, levantarme e irme. Justo en ese momento de desolación espiritual, Ignacio dice, he aquí algunas cosas que considerar, lo que nos lleva de nuevo al texto de la regla séptima. Ignacio dice, que uno que está en desolación considere. Así que nos está invitando a traer conscientemente a la mente una serie de pensamientos, reflexionar sobre ellos, morar en ellos, ponderarlos, porque nos fortalecerán en tiempo de desolación. Que uno que está en desolación considere cómo el Señor lo ha dejado en prueba con sus poderes naturales. Ahora bien, eso es lo primero que Ignacio nos invita a considerar justo en el momento mismo de la desolación, que se trata de una prueba. Lo que hace es tomar esta experiencia de carga, que de otro modo sería pesada y aparentemente sin sentido, y elevarla al nivel de la fe, al nivel de la providencia de Dios que actúa en nuestras vidas. Esta es una prueba que Dios me permite sufrir por razones de una providencia amorosa que Ignacio describirá inmediatamente en esta regla y más adelante en la regla 9. Cuando las cosas no tienen sentido, son muy difíciles de soportar, pero cuando sabemos por qué nos esforzamos, como el atleta que se entrena para el maratón y corre esos kilómetros de más día tras día, saben por qué lo hacen y así pueden hacerlo con mucha más facilidad. ¿Recuerdas, Chris, ese famoso libro del Dr. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido? ¿Y cómo escribió eso a partir de su experiencia en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial? Cuando se dio cuenta de que los que encontraban sentido en el espíritu, en la experiencia, los que encontraban una razón para pasar por ella, sobrevivían, y los que no le encontraban sentido sucumbían. Es algo así en el plano espiritual. Cuando llevo 10 minutos en ese momento de oración tan difícil y todo en mí quiere rendirse, si puedo recordar y considerar que se trata de una prueba que Dios está permitiendo por razones de una providencia amorosa en mi vida, todo se hace mucho más llevadero. Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles que es a través de muchas pruebas que debemos entrar en el reino de los cielos. Esta desolación por la que estoy pasando no carece de sentido, está dentro de la providencia de Dios en mi vida. Eso es lo primero que hay que considerar. Ahora, lo siguiente que dice Ignacio es que considere la razón por la que un Dios que me ama me permite pasar por este tiempo desolado de oración, esta semana difícil y desolada, y las diversas luchas que hacen difícil sentir la cercanía de Dios ahora mismo en mi vida. La razón, dice Ignacio, es para que la persona que pasa por la desolación pueda resistir las diversas agitaciones y tentaciones del enemigo, lo cual es algo sorprendente. Si Dios me permite de vez en cuando, y lo hace en todas nuestras vidas, pasar por la experiencia de la desolación espiritual, la prueba de la desolación espiritual, es para que tenga la oportunidad de resistir la experiencia de la desolación espiritual, porque es resistiéndola como crezco en la capacidad de resistir la desolación espiritual. Hemos dicho varias veces, y creo que es muy cierto, que para la mayoría de nosotros, durante la mayor parte del camino espiritual, el principal obstáculo es la desolación espiritual. Los momentos en los que nos desanimamos, la vida espiritual parece árida y difícil y agobiante, y podemos abandonar la oración. Podemos retroceder en nuestros esfuerzos por alcanzar en el amor, crecer en el servicio a la Iglesia y a nuestra vocación, por lo que algo que nos ayude a crecer en la capacidad de resistir la desolación espiritual es de enorme valor en la vida espiritual. Ignacio dice, justo cuando estés en la prueba de la desolación espiritual, considera que esta es una prueba permitida por Dios, y que la razón de la prueba es para que yo pueda tener la oportunidad de resistir en un tiempo de desolación espiritual.
no para acortar mi oración, para rezar exactamente como lo había planeado, con fidelidad, para involucrarme en esa actividad en la parroquia, incluso cuando no sienta mucha energía para ello, para continuar alcanzando el amor de nuevas maneras en mi matrimonio, mi familia, mi vocación, incluso cuando no sienta el calor de ello. Como Ángela en la experiencia que acabamos de ver, nos encontramos con personas en la vida que parecen inquebrantables. Conoces a ese tipo de personas que han pasado por muchas cosas. Tienden a ser personas en la última parte de la vida. Puede ocurrir antes, pero creo que lo más frecuente es que ocurra cuando se ha pasado por una buena experiencia en la vida, cuando la gente ha pasado por muchas cosas, ha salido adelante, y cuando conoces a gente así sientes que, pase lo que pase, nada les va a hacer tambalearse. Recuerdo que cuando era un joven sacerdote, hacía mi retiro algunos años seguidos en una gran casa de retiros, y durante esos retiros podía caer en algunos momentos de desánimo, de desolación. Llamaba a la puerta del padre Reid, que se había ido con el Señor. Tenía unos 80 años, había sido profesor la mayor parte de su vida y estaba en esta casa de retiros en los últimos años de su actividad. Oía su voz invitándome a entrar. Abría la puerta y, desde el momento en que le veía, la paz empezaba a volver a mi corazón. Este hombre irradiaba paz, serenidad y arraigo en el Señor. ¿Cómo llegamos allí? Llegamos allí, dice Ignacio, porque Dios nos permite pasar por la prueba de la desolación espiritual en varios momentos de nuestras vidas, para que tengamos la oportunidad de resistirla y al resistir, crecer en la capacidad de resistirla. Ignacio dice, justo cuando estamos en la desolación, este es un pensamiento a considerar. Esto es una prueba, y hay una razón para esta prueba, de modo que mientras lucho para resistir con la gracia de Dios, a través de esa lucha, creceré en la capacidad de resistir. ¿Cómo nos hacemos pacientes? Nos volvemos pacientes estando en situaciones en las que se requiere paciencia y haciendo el esfuerzo de ser pacientes. ¿Cómo nos hacemos orantes? Rezando día tras día con todos los altibajos de la oración, algo crece. ¿Cómo crecemos en la capacidad de amar a nuestro prójimo cuando es difícil? Estando en situaciones que requieren ese esfuerzo, y a medida que lo hacemos una y otra vez, una habilidad y facilidad en esto comienza a crecer. ¿Cómo crecemos en la capacidad de resistir y superar el principal obstáculo de la vida espiritual para la mayoría de nosotros? La desolación espiritual. Dios nos permite pasar por esa experiencia para que podamos resistirla y, al resistir, crecer en la capacidad de resistirla. Ahora bien, hay una última pieza en esta regla y en este conjunto de pensamientos relacionados que Ignacio nos invita a considerar en el momento mismo de la desolación espiritual. Considera que se trata de una prueba. A los 10 minutos de esa difícil hora de oración de ese sábado por la mañana, o mientras conduzco a casa desde el trabajo y mi corazón está apesadumbrado, y normalmente elevo mi corazón en oración al Señor, pero nada en mí se siente atraído a ello este día. Hay una carga, una ansiedad y una pesadez en mi corazón. Justo en ese momento, Ignacio dice, déjame considerar que esto es una prueba, esto tiene sentido dentro de la providencia de Dios en mi vida. ¿Sabes lo que dice esto? Dice algo muy importante. No hay tiempos vacíos en la vida espiritual. No hay tiempo, por desolado que sea, que esté fuera de la providencia amorosa de Dios, en el que Dios no esté obrando algo y ofreciéndome algo a través de permitirme, en este caso, pasar por la prueba. Por lo tanto, considero que esto es una prueba. La razón es para que pueda resistir. Y luego sigue una de las afirmaciones más esperanzadoras de estas reglas. Dice Ignacio, que considere que puede resistir, pues puede resistir la desolación con la ayuda divina, que siempre permanece con él, aunque no la sienta claramente, porque el Señor le ha quitado su gran fervor, abundante amor e intensa gracia, es decir, el consuelo espiritual.
Se ha llevado algo, el calor del consuelo, el gozo de sentir la alegría de Dios en mi corazón, pero no se ha llevado otra cosa. Algo más nunca se quita, algo más permanece siempre, y eso es lo que Ignacio llama la ayuda divina, o, como dicen las palabras finales de la regla, suficiente gracia para la salvación eterna, suficiente gracia para atravesar con seguridad esta desolación y mantenerme en el camino sólidamente hacia la salvación en mi vida. Ahora bien, existe lo que a veces llamo la letanía de la desolación espiritual, que dice así: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y así sucesivamente. 10 minutos en esta hora de oración es tan difícil, tan seco, no puedo hacer esto, no puedo quedarme aquí una hora, no puedo ir a la parroquia el miércoles por la noche para otro estudio bíblico o para otra sesión de trabajo con este grupo en la parroquia. No puedo seguir viviendo con esta gente. Es demasiado difícil, es demasiado difícil. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. E Ignacio dice, justo en el momento en que la desolación nos está diciendo, no puedo, consideremos que podemos permanecer sólida y fielmente en el camino. Y consideremos la razón de ello, porque aunque no lo sintamos, ya que el consuelo nos ha sido quitado, sabemos con la certeza de la fe que Dios siempre nos deja ayuda divina, siempre nos deja gracia suficiente, todo lo que necesitamos para salir sanos y salvos de la desolación. El mero hecho de saber eso nos da mucho más valor para terminar la hora, para ir a la parroquia, para seguir llegando con amor a mi matrimonio y a mi familia de la forma en que el Señor me llama a hacerlo. Ahora bien, este es uno de esos puntos en los que importa la distinción entre los niveles espiritual y no espiritual, porque es bastante concebible que pueda haber situaciones que superen mis energías en el nivel no espiritual. Por ejemplo, si he estado trasnochando noche tras noche por un proyecto o por la razón que sea, llegará un momento en que mi cuerpo me dirá, no puedo, y puede que el cuerpo tenga razón. Y en ese caso, necesito remedios saludables en el plano no espiritual, o, muy sencillamente, necesito dejar que mi cuerpo descanse de la forma que necesita, y entonces los problemas se aligerarán. Ahora bien, si eso es cierto en el nivel no espiritual, que puede haber situaciones que superen nuestras energías físicas y emocionales, en cuyo caso necesitamos restaurar esas energías sabiamente, eso nunca es cierto en el nivel espiritual cuando estamos lidiando con la desolación espiritual. Así que, cuando llevo 10 minutos en esa hora de oración y todo en mí está diciendo, no puedo, no puedo, y no tiene nada que ver con la energía física y emocional necesaria, que está toda ahí, sino que es la propia pesadez de la desolación, la oración es seca y difícil. Y algo dentro de mí dice, entonces Ignacio dice, recordemos y consideremos que sí podemos, porque la ayuda divina, aunque no la sintamos, está siempre suficientemente con nosotros para que nos mantengamos firmes en el camino en el tiempo de la desolación. Eso nos lleva de nuevo a la experiencia de la Beata Ángela, porque eso es lo que se ve en su experiencia. Le han quitado el consuelo, no siente nada de Dios. Incluso se siente abandonada por Dios. No puede rezar. No puede sentir la presencia del Señor. Es incapaz de alabar a Dios en la oscuridad de la desolación, y esto continúa durante algún tiempo. Sin embargo, como dijimos antes, la gracia está obrando en ella a un nivel que la desolación espiritual, las trampas del enemigo, nunca jamás podrán tocar. Y ella, arraigada profunda y sólidamente en esa gracia suficiente, en esa ayuda divina, sabe que no hay nada que pueda adquirir, ningún sufrimiento que pueda evitar, que la lleve jamás a consentir nada malo que Dios no quiera. Ahí tienes a una persona que es tan consciente y está tan arraigada en la profunda gracia de Dios que actúa en ella, que tiene el valor de atravesar con seguridad este tiempo de desolación,
que, como ella nos dice, dura bastante tiempo y finalmente pasa, como siempre pasará la desolación. Ahora, hagámonos una pregunta al repasar toda esta regla. ¿Qué pasaría si, cuando estoy en el tercer día de este tiempo pesado, cuando no siento ninguna energía para las cosas espirituales y casi ni siquiera quiero rezar esta noche de la manera en que lo hago normalmente, o estoy abajo en la iglesia ante el Santísimo Sacramento para la hora santa que hago cuando puedo los sábados, por lo que hemos estado diciendo, a los 10 minutos, se siente seco y difícil? Cuando estoy en un momento de desolación espiritual, ¿qué pasaría si me detengo a considerar esto tiene sentido? Esto está dentro de la providencia de Dios. Esta es una prueba que Dios está permitiendo porque Dios quiere, al invitarme a resistir esta prueba, darme ciertos tipos de crecimiento que, normalmente hablando, solo vienen a través de estar en la prueba de la desolación espiritual y pasar por ella resistiéndola. Así pues, recuerdo que esto tiene sentido en el plano de la fe. En relación con eso, pienso que el significado de esta prueba es que Dios quiere darme, al estar en la desolación espiritual, la oportunidad de resistir la desolación espiritual y así crecer en esa capacidad de arraigo que conduce a un arraigo sólido e inquebrantable en el Señor mientras vivo mi vida espiritual, que conduce a la capacidad de resistir la desolación espiritual cuando llega. Y luego considero también que aunque me siento tan débil espiritualmente y seco y vacío en este tiempo de desolación espiritual, sé con certeza que puedo salir a salvo de esta desolación, porque Dios puede haberme quitado el consuelo espiritual ahora, pero no me ha quitado su gracia, la gracia profunda y sólida en mí que me permite, me da toda la fuerza que necesito para salir a salvo de esta prueba de desolación espiritual. ¿Qué va a pasar si me vienen a la mente esos pensamientos o renuncio? Ignacio dice que uno que está en desolación considere estos pensamientos justo cuando estoy en la desolación misma, y creo que podemos intuir cuánta fuerza vendrá a nuestro esfuerzo por resistir la desolación espiritual y cuánto ánimo y esperanza vamos a encontrar a través de eso. Ese es el regalo que Ignacio nos da en la séptima regla, y esa es la herramienta que ofrece en esta regla para resistir la desolación espiritual. Volveremos al discernimiento de espíritus con el padre Timothy Gallagher en un momento. Discerning Hearts te invita a subir más alto y profundizar. Únete a nosotros para marcar la diferencia. Nuestro contenido espiritual gratuito ha traído alegría y crecimiento espiritual a millones de personas en todo el mundo. Tu apoyo nos ayuda a compartir enseñanzas, oraciones y devocionales de estimados guías espirituales como el padre Timothy Gallagher. Estamos ampliando nuestro alcance, incluyendo nuevos contenidos en múltiples idiomas. Para seguir proporcionando estos recursos de forma gratuita, necesitamos sus oraciones y, si es posible, su apoyo financiero. Su donación, grande o pequeña, nos ayudará a sostener y hacer crecer este ministerio vital. Visite discerninghearts.com o descargue la aplicación gratuita Discerning Hearts hoy mismo. Como organización sin ánimo de lucro, 501c3, su contribución es deducible de impuestos. Ayúdanos a continuar este viaje de fe para las almas de todo el mundo. Gracias por su generosidad y apoyo. Que Dios le bendiga a usted y a sus seres queridos. Volvemos ahora al discernimiento de espíritus con el padre Timothy Gallagher. La séptima regla. Que aquel que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba con sus poderes naturales para que pueda resistir las diversas agitaciones y tentaciones del enemigo, ya que puede resistir con la ayuda divina, que siempre permanece con él, aunque no la sienta claramente. Pues el Señor le ha quitado su gran fervor, su abundante amor y su intensa gracia, dejándole, sin embargo,
gracia suficiente para la salvación eterna. Padre, ¿no se reduce a la confianza básica? Se reduce a eso en gran medida. Y creo que lo que Ignacio hace para ayudarnos hacia esa confianza, porque siempre es muy concreto al respecto, es señalarnos una serie de pensamientos específicos que nos ayudarán a confiar. Y creo que confianza es la palabra adecuada, Chris, porque básicamente los pensamientos que debemos considerar, tal como él nos los presenta en esta séptima regla, son todos pensamientos que nos dicen que Dios es fiel, que Dios está con nosotros, que aunque no lo sintamos, Dios no nos ha abandonado. Su ayuda está con nosotros, y a medida que nos arraigamos en esas verdades específicas de la fe ahora mismo en el tiempo de la desolación misma, eso abre la puerta a la confianza. Creo que se trata exactamente de eso. Para alguien en ese momento de desolación, puede sentirse como si hubiera tocado fondo. ¿No le parece, Padre Gallagher? Estás en el punto de preguntar, ¿dónde estás, Dios? Ya no puedo hacer esto. Ya no estoy seguro de nada. Es casi como estar perdido en el bosque. Sí, a veces puede ser bastante difícil y bastante oscuro, ¿verdad? No cité esto antes de la Beata Ángela, pero lo haré ahora. Continúa diciendo, estuve en este intenso y terrible estado de tormento durante más de 4 semanas. Es un lenguaje muy fuerte, ¿no? Intenso y terrible estado de tormento, y se prolonga durante algún tiempo. La desolación, sí, puede parecer. Sentimos que estamos al límite, que ya no podemos más, que nuestra energía está agotada, que es demasiado difícil, y es precisamente entonces cuando Ignacio nos invita a recordar estos pensamientos. Y también, Padre, no es que todos vayan a tener ese profundo, lo que podrían llamar tormento, pero ahí puedo llamarlo sufrimiento, que la gente atravesará incluso sobre la base de una decisión. Voy a tomar una decisión. La he meditado. En mi discernimiento, creo que he tomado la decisión correcta. Y de repente las circunstancias se presentan, y parece como si hubiera tomado la decisión equivocada. Estoy confundido. ¿Dónde estás, Dios? No tengo la paz que creía tener en todo esto. También en esos momentos experimentamos una especie de tormento y sufrimiento en la desolación. Sí, creo que en esas circunstancias sería muy útil recordar la regla 5, que dice, en tiempo de desolación espiritual, nunca hagas ningún cambio en un plan o propuesta espiritual que estaba en marcha antes de que comenzara la desolación, y eso ayudará en esos momentos. La desolación espiritual, como también dijimos antes, varía en intensidad y duración. A veces la desolación será solo un poco de grisura. A veces, como en el caso de Ángela, puede ser muy intensa. Puede ser solo unos breves momentos. Puede ser parte de un día. O en el caso de Ángela, puedes ver que se prolonga un poco más. Por lo tanto, la desolación espiritual varía en intensidad y duración, pero siempre que podamos mirar dentro de nosotros y decir, hay algo de desolación espiritual aquí, hay algo de pesadez en mi vida espiritual, entonces se aplica la regla 7 y siempre nos ayudará. Independientemente de la intensidad o duración de la desolación espiritual, siempre nos servirá de ayuda. Aligerará la desolación y nos dará, como muy bien dijiste antes, confianza, esperanza, valor, seguridad para seguir adelante. No es una regla paso a paso, como nos has ayudado a entender. En realidad, el proceso empieza con los elementos, especialmente los del centro, complementándose y trabajando mano a mano, ¿no es así? Todos lo hacen. Es como tener un conjunto de herramientas para una tarea, y cada herramienta ofrece su propia contribución, pero todas están trabajando hacia el mismo propósito, y cada herramienta fortalece y añade algo a la capacidad dada por la otra herramienta. Creo que esta regla también es válida. Hay un conjunto de pensamientos. Supongo que los llamaría un grupo de pensamientos. Cada uno refuerza al otro. Cada uno completa al otro. De modo que cada pieza de esto dentro de la regla, y luego, como hemos estado diciendo, entre las reglas,
La regla 5 refuerza a la regla 6. La regla 6 refuerza a la regla 7. La regla 7 refuerza a la regla 6. Cada una añade su propia contribución y se refuerzan mutuamente. De modo que una vez que las hemos repasado todas y tenemos este conjunto completo de herramientas, estamos realmente muy bien equipados para responder a la desolación espiritual, que es, creo probablemente, la razón principal por la que la gente ama tanto estas reglas, porque realmente proporcionan un conjunto de herramientas muy eficaces para ese propósito. Padre Gallagher, ¿sería este un buen momento para repasar qué es la consolación? De este modo, cuando hablemos de la desolación, no la confundiremos con ciertos sentimientos emocionales que podamos estar experimentando. ¿Podría aclarar de nuevo qué es la verdadera consolación? Si la desolación significa una pesadez del corazón en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de fe, entonces la consolación significa una elevación del corazón en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Tomemos a la misma persona a los 10 minutos de la hora santa del sábado por la mañana. La persona puede estar experimentando, como hemos dicho, una sensación de sentirse lejos de Dios, de no sentir ninguna alegría. Es una pesadez de corazón y es agobiante y es una lucha simplemente estar allí. O la persona podría estar allí con deleite en su corazón, con una cálida sensación de la cercanía de Dios, con un sentido profundo y vivo de la verdad de la presencia real del Señor Jesús allí ante mí, que me ama y derrama gracia y bendición sobre mí y me fortalece. Esas son las dos experiencias, la elevación del corazón en mi relación con Dios en el nivel espiritual, que es consolación espiritual, y la pesadumbre del corazón en el nivel espiritual en mi relación con Dios. Y claramente, como hemos estado diciendo, la consolación espiritual en estas reglas es obra de Dios, como dice Ignacio, del buen espíritu, y lo bebemos, lo aceptamos, nos fortalece y nos guía como Dios quiere. Y la llamada entonces es a rechazar la desolación espiritual, y eso es lo que Ignacio nos está equipando para hacer. Me recuerda el dicho de que Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Así que, aunque Él no nos da desolación, por lo que te oigo decir, Él la permite porque, a través del fortalecimiento de nuestra seguridad, confianza y creencia de que Él sigue ahí, podemos superarla y crecer en nuestra relación con Él. Sí, Dios nunca da desolación espiritual. La desolación espiritual es siempre obra del enemigo, y Dios permite que el enemigo a veces nos visite con esa experiencia de desolación espiritual, por razones que estamos empezando a ver ya en las reglas. Hemos visto una aquí en la regla 7, para que estando en la experiencia de la desolación espiritual, tengamos la oportunidad de resistirla y crecer en resistirla. Ignacio describirá otras razones por las que un Dios que nos ama nos permite, a veces, pasar por la experiencia de la desolación espiritual. Las veremos cuando lleguemos a la regla 9. Podemos superarla y crecer en nuestra relación con Él. Y quiero decir de nuevo, como hemos dicho antes, y nunca me cansaré de repetirlo, que no hay que avergonzarse de experimentar desolación espiritual. Es muy importante que lo digamos. Es simplemente una experiencia espiritual que Dios nos permite experimentar de vez en cuando, por razones de un amor que Ignacio describe en estas reglas. Lo que importa tanto es lo que hemos llamado los tres grandes: tener discernimiento, ser consciente de lo que está pasando, comprenderlo, ser capaz de nombrarlo como la desolación espiritual que es, y luego saber sabiamente, en este caso, cómo actuar espiritualmente, cómo rechazarlo. Y esa desolación espiritual en sí misma, puesto que es obra del enemigo, como lo es, por ejemplo, la tentación, obviamente no tiene nada de bueno en sí misma, y por supuesto, si no la resistimos, nos perjudicará, como espera y desea el enemigo. Sin embargo, Dios permite que a veces experimentemos desolación espiritual y tentaciones porque, como está sugiriendo Chris, Él quiere darnos un regalo.
Cuando la resistimos, cuando trabajamos para superarla con esperanza, con las herramientas, con sabiduría espiritual, entonces algo hermoso llega a nuestra vida. No por la desolación en sí, sino porque Dios nos ha permitido pasar por ella y hemos aceptado la prueba, hemos hecho todo lo posible para resistirla. Cuando eso sucede, entonces sí, el regalo que Dios quiere darnos llega a nuestras vidas. Y hay un hermoso regalo de crecimiento que viene a través de eso. Es una enseñanza esperanzadora. En nuestra próxima conversación hablaremos de la regla octava. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a visitar la publicación de este podcast y encontrar el texto de la regla que acabamos de discutir. Allí también encontrarán preguntas de corazones que disciernen, que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto les ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en su propia vida espiritual. Recuerden todos, esta es una gran regla que San Ignacio nos ha dado y que nos ayuda a resistir la desolación espiritual. Como siempre estamos agradecidos por sus enseñanzas, Padre Gallagher. Muy bienvenido. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus, liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus. Liberando cautivos con el Padre Timothy Gallagher.